amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un live más de viernes aquí en estos diálogos con líderes que estamos teniendo cada semana en este año 2021. Ya se nos fue el mes, ya se nos fue enero, ya tenemos la recta final de este mes y bueno, vamos a tener un tema muy especial que todo el mundo se está preguntando en este momento y ya hemos hablado sobre emprendimiento en el programa, pero en esta ocasión, como estamos ajustando las velas al último momento, debemos de redirigir nuestros esfuerzos y ver cómo vamos a enfrentar lo que viene. Y para ello me acompaña un súper invitado que antes de presentar, pues los quiero invitar a que sigan el live hasta el final de su transmisión. Recuerden que se queda grabado, compartan, etiqueten a quien le puede interesar también. Ya saben, voy a poner mis redes sociales aquí ahorita en los comentarios para que también nos puedan seguir y estén pendientes en el canal de YouTube de Sandy Biller, en mi canal, donde ustedes van a poder ver también las otras sesiones que hemos tenido con otros invitados. Y bueno, nos acompaña Víctor Sixto, con quien he tenido el gusto de colaborar, un súper maestro, un consultor de primera, a quien saludo. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andy? Bien, bastante bien, muchas gracias. Pues qué gusto de tenerte por acá. Les voy a platicar un poquito de Víctor, que él nos va a hablar sobre este tema de turismo y emprendimiento en el 2021, sobre todo porque Víctor tiene una larga trayectoria, es una persona aparte que ha estudiado bastante, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, pero tiene más de 3 maestrías en administración de negocios, en marketing político, en innovación para el desarrollo empresarial, desarrollo sostenible. Tiene más de 25 años de experiencia haciendo consultoría en todos estos temas desde emprendimiento, turismo, obviamente ha manejado los temas de creación de productos turísticos y experiencia, en toda la parte de no turismo en el altiplano mexicano, ruta del vino en España, en San Luis Potosí con el mezcal, y muchísimos estados en los que ha estado aquí en el Bajío, valga la redundancia, pero además ha estado involucrado en el desarrollo de creación de empresas turísticas a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, vamos con el tema, mi querido Víctor, los voy a cederte el micrófono, sobre todo porque tenemos una situación alarmante en el tema turístico, la pérdida de empleos que registró el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Se calcula en 174 millones de empleos. Y la verdad es que la gente se está replanteando sus objetivos para este año, Víctor. ¿Qué tan bueno o mal momento estamos viviendo para emprender? Y sobre todo, ¿cómo lo ves tú a nivel introducción del tema? Adelante. Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Sandy. Encantado de estar aquí acompañándote hoy. Y después, sin duda, como bien dices, ¿no? Son unos momentos bien complejos a nivel mundial y son complejos por muchos motivos, ¿no? Creíamos que cuando empezara el proceso de vacunación todo iba a cambiar y la realidad es que no es así, ¿no? Este va a ser un proceso muy largo, mucho más largo de lo que muchas personas esperábamos, ¿no? Posiblemente los primeros brotes verdes que podamos ver en el turismo, pues aún le quedan 5 o 6 meses para empezar, ¿no? La vacunación va mucho más lenta de lo esperado y eso el impacto en el turismo, sobre todo en el turismo, pues vamos a tardar en notarlo, ¿no? En ese sentido, ¿si es buen momento o malo para emprender? Hombre, las crisis siempre se dice que son momentos de oportunidad, donde podemos identificar ciertas oportunidades en los mercados que nos pueden dar paso a explotarlas y poder sacar determinada rentabilidad o superior a la que nosotros esperábamos. En ese sentido, lo que podemos sí tener claro es que si alguien emprende hoy y logra sobrevivir a los primeros meses y a los primeros años, hay que pensar que aproximadamente el 70% de las empresas cierran en los 3 primeros años, como promedio del GEM, ¿no? Entonces, en ese sentido, si alguien es capaz de emprender en un momento como este y consolidar su empresa, sin duda va a salir de esta situación reforzada, ¿no? Es algo que llevo diciendo desde que nos confinaron allá casi hace 10 meses, ¿no? En el mes de marzo del año pasado, ¿no? El problema de una situación como la que estamos es analizar quién tiene capacidad de aguantar. ¿Por qué? Porque los periodos eran muy largos. Recuerdo una plática que di en una conferencia en Perú en el mes de agosto, ¿no? Que ya de aquella decía yo, cuidado porque no va ni la mitad de lo que fue este confinamiento, y la realidad desgraciadamente me dio la razón. Es decir, en el mes de agosto decíamos, pues posiblemente esto se recupere dentro de un año. Entonces, ¿quién tiene caja
o suficiente dinero para soportar esto, ¿no? En ese sentido es un momento complicado. Dicho esto, quiero decir, siempre que hablamos de innovación, siempre que hablamos de innovación con las empresas, siempre, sea en la generación de empresas, en la generación de productos turísticos o experiencias, siempre decimos lo mismo, tenemos que pensar fuera de la caja. No podemos seguir realizando, creando empresas o creando productos turísticos como lo hemos hecho siempre, porque si buscamos resultados distintos, como decía Einstein, no podemos hacer siempre lo mismo. En este sentido, tenemos que pensar fuera de la caja siempre y más hoy. Más hoy en un mercado que ha desaparecido. Es decir, las cifras, ayer sacaba la OMT las cifras, una estimación sobre la caída del turismo en los distintos continentes, y en el caso americano estaba diciendo que cayó alrededor de un 68% el turismo. Es cierto que la sector federal dice que aquí solo cayó un 40 o un 40 y no sé cuánto, cosa que es cuestionable, sobre todo si analizamos que el turismo que se mantuvo fue el turismo transfronterizo, ¿no? Que en ese caso pues, impacta poco en la hotelería, impacta poco en los turoperadores, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, estamos en un momento donde con un sector turístico que ha caído al suelo, tenemos que reinventarnos, ¿no? En ese sentido, quien sea capaz de pensar fuera de la caja, quien sea capaz de tener proyectos innovadores, pues puede ser el momento de sacarlos a la luz, ¿no? Estábamos hablando el otro día sobre las estrategias europeas de la Unión Europea para la recuperación del turismo, ¿no? Y uno de los elementos clave de los que hablan es de lo digital. Lo digital en el más amplio sentido de la palabra. Lo digital nos afecta a través del Big Data, por ejemplo, en las fases de investigación, de identificación de oportunidades, de quién se está moviendo, cómo se está moviendo y por qué se está moviendo, ¿no? A través de modelos de Big Data podemos llegar a estimar eso y ver dónde hay realmente nichos, oportunidades de negocio por explotar. También nos afecta en la propia generación de las actividades, de las experiencias turísticas, ¿no? Matarromera, una bodega española, por ejemplo, ha sacado al mercado unos recorridos con catas virtuales. Obviamente la cata no es virtual, ¿no? El vino tú te lo compras y lo pruebas, pero tienes, en este caso, te hacen el recorrido por el viñedo, recorrido por la bodega, tienes un sommelier y un enólogo que te están haciendo esa degustación y tú te tienes que comprar, obviamente en tu país, te tienes que comprar ese producto, ¿no? Entonces también nos afecta ahí, nos afecta la realidad aumentada, la realidad virtual, nos afecta un montón de cosas. Y tenemos experiencias muy exitosas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Sublimotion, ¿no? De Paco Roncero, un chef en Ibiza, ¿no? Con una experiencia completamente digital, gastronómica digital, ¿no? Tenemos ejemplos, casos muy exitosos, ¿no? Y la última fase en donde nos afecta esta parte de la tecnología es la fase de comunicación y comercialización, ¿no? Todos sabemos que en un proceso de viaje hay una serie de fases y la primera es la fase de inspiración, ¿no? Esta inspiración de por qué decidimos visitar un destino, ¿no? O sea, o por qué tenemos ganas de visitar un destino, ¿no? Pues hoy tenemos que trabajar duramente en esta fase de inspiración, no tanto para que nos visiten la semana que viene, sino para lograr que cuando esto se arregle nos puedan llegar a visitar y tengan interés en visitar nuestro destino, ¿no? Ayer leía un artículo sobre el efecto champán del turismo, ¿no? Y la verdad que leyéndolo te das cuenta que posiblemente es lo que suceda, ¿no? Todos nosotros, ¿qué decimos? Necesitamos viajar, queremos viajar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Posiblemente cuando estemos en condiciones de seguridad, ¿no? En ese sentido se dan las claves para que las personas que tengan más capacidad para pensar fuera de la caja, las que sean más innovadoras, aquellas personas que realmente sean ciertamente visionarias, ¿no? Puedan identificar hacia dónde hay oportunidades de negocio. Y todo esto, ojo, con datos, no por intuición, ¿no? Con datos. Y el Big Data nos está apoyando mucho, ¿no? En ese caso, para estas personas, pues puede ser un buen momento para crear empresas. Sí, inclusive, bueno, tú sabes que la parte del emprendimiento, tú hablas mucho de este tema, Víctor, y sabemos que siempre hay que identificar si somos los indicados también para poder emprender, entendiendo que emprender nos vamos a encontrar con muchas cosas, como esta falta de flujo al principio, muy probable, incertidumbre porque tal vez no dominamos todas las áreas en las que quisiéramos emprender, y sobre todo que tenemos una
algo muy feo que se llama coronavirus y no sabemos cómo va a evolucionar. Efectivamente, lo que decíamos bastantes, y yo me incluyo en ese pronóstico, es que con la vacuna las cosas iban a cambiar de una manera un poco más optimista, pero la verdad es que se ve todavía un poco lento el proceso. Te voy a pasar comentarios también de por aquí de las personas que nos están sintonizando. Recuerden mandar sus preguntas, no tenemos mucho tiempo para hacerlas, entonces las que van llegando primero son las que se transmiten en vivo. Entonces, para que nos ayuden y vayan pensando sus preguntas y aprovechemos el tiempo con Víctor. Tenemos mucha comunidad de estudiantes, te mandan saludos. Dice, dele, profe Norberto Price Kellman, te manda muchos saludos. Buenos días de Hotel Peñasco del Sol, saludos y gracias por la información. Muchos alumnos de turismo, saludos, qué padre que siguen con tantas ganas de aprender por aquí. Y también personas que nos acompañan, híjole, pues de todo, de Aguascalientes, también les mando un saludo a todos. Vayan pensando, porfa, las preguntas para que se las pasemos aquí a Víctor. Y bueno, Víctor, regresando un poquito al tema, sobre todo de lo que estábamos hablando, de quién puede emprender o no. Tú impartes muchas conferencias de este tema. ¿Qué es lo que has visto entre los emprendedores? ¿Cualquiera puede emprender? Mira, la realidad, siempre decimos que para el emprendimiento hace falta tres cosas, ¿no? Lo primero es el emprendedor o emprendedora, que es esta persona que realmente tenga interés y motivación por emprender. Lo segundo que hace falta es la idea, ¿no? Y lo tercero que hace falta son los recursos, ¿no? Entonces necesitamos esas tres patas de este banco, ¿no? Si una nos falla, el proceso de emprendimiento no funciona, ¿no? Dentro de los emprendedores, la realidad, y eso siempre lo pongo como ejemplo y creo que es bien interesante que se vea, ¿no? Supongo que todos vosotros conocéis la serie de Netflix Chef's Table, ¿no? Esta serie donde aparecen grandes chefs, de los que están muchos de ellos en la lista de los 50 mejores del mundo de San Pellegrini, muchos son chefs de 3 estrellas Michelin, o sea, chefs muy, muy, muy experimentados, ¿no? Y cuando vemos todos los capítulos de esta serie, podemos intuir o interpretar o extraer una serie de aprendizajes, ¿no? El primero, que todos ellos no perseguían el éxito. El éxito fue el resultado del esfuerzo. Entonces ellos no buscaban la tercera estrella Michelin, no buscaban estar en la lista de los mejores del mundo, sino que llegan después de mucho, mucho, mucho trabajo, mucha constancia, ¿no? En ese sentido vemos que esta es una clave que se da en muchísimos emprendedores, ¿no? El emprendedor bueno es el emprendedor que quiere hacer las cosas bien, que ha identificado un nicho de mercado y lo quiere explotar, que hace lo que le gusta, ¿no? Que hace lo que le gusta, que cuenta con equipos a los que realmente lidera y potencia de un modo adecuado, ¿no? Entonces eso es lo primero. Cuando hablamos del emprendedor, el emprendedor no es el que busca el dinero. O sea, el dinero es el resultado del trabajo. O sea, ¿te puedes hacer rico emprendiendo? Pues hubo algunos casos que sí, pero el éxito no consiste en hacerse rico emprendiendo. El éxito es que cuando nosotros llevamos años trabajando, miremos hacia atrás y seamos capaces de decir, ha valido la pena, ha valido la pena. Entonces, si somos capaces de decir eso, de mi vida ha valido la pena, mis negocios han valido la pena, independientemente de que no tengamos 5 carros, 4 casas o 2 aviones. El tema no es eso. Si alguien inicia una actividad empresarial pensando o teniendo como objetivo el comprarse un avión privado, pues posiblemente fracase. Y posiblemente cuando llegue y no llegue a comprarse un avión privado, vaya a decir, oye, es que no ha valido la pena. Yo en esto me pongo como ejemplo, ¿no? Yo no soy millonario, ¿no? Si llego a ser millonario hoy no estaría aquí, evidentemente. Estaría en Hawái tomándome una caipiriña, ¿no? Pero cada vez que miro mis negocios y lo que he hecho, y he fracasado un montón de veces, y he fracasado como estos chefs de los que os hablo, ¿no? Y también es una constancia, es que la gente lo intenta, falla. Pero ¿cuál es el fallo? El fallo es no levantarse. Cuando fallas e inicias un proceso de emprendimiento y no funciona, levántate, identifica por qué has fallado, corrígelo y vuelve a intentarlo otra vez, ¿no? En ese sentido, yo siempre digo, oye, yo estoy contento con lo que hago. Cada lunes, cuando vuelvo a la oficina, no vuelvo con tristeza de, oh, Dios mío, es lunes. No, a mí me encanta lo que hago. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué eres profesor en la universidad? Pues soy profesor porque me encanta enseñar. Y siempre digo, si me pagaran bien, me dedicaría solo a eso. Lo que pasa es que pagan mal, ¿no? Entonces, por eso me dedico a otras cosas, ¿no?
Pero el tema es ese, los emprendedores tienen que tener claros sus objetivos, ¿no? Tienen que ver cómo es el comportamiento habitual de los emprendedores exitosos. Y eso, de nuevo, entendiendo por exitoso no el que ha ganado mucho dinero. Hay mucha gente que se quiere ver reflejado en los grandes emprendedores a nivel mundial, ¿no? Vemos el modelo de Tesla, vemos el modelo de Virgin, vemos el modelo de Apple, vemos un montón de modelos y dicen, no, yo quiero llegar a ser eso. No, el objetivo no tiene que ser ese. El objetivo es en el ámbito donde estés, el que sea, desde una pequeña taquería hasta un hotel boutique, hasta que llegues a crear una cadena, pero no lo hagas por eso, hazlo porque quieres hacer las cosas bien. En ese sentido, esa es una de las claves, ¿no? Un emprendedor bueno es aquel que tiene hablamos siempre de la pirámide, ¿no? Del éxito, ¿no? Tiene que tener habilidades, tiene que tener aptitudes y actitudes, ¿no? Aptitudes con P y con C, ¿no? Con P, obviamente, el conocimiento, ¿no? Yo tuve un restaurante 10 años, ¿no? Hoy sé cocinar. Sé cocinar gracias a que me gusta la cocina, que me gusta mucho viajar para comer y después gracias a haber tenido un restaurante 10 años. Pero yo no sabía de cocina cuando monté el restaurante. Cuando no eres así, ¿qué necesitas? Pues un equipo que te apoye. Entonces yo necesité contratar a chefs, necesité contratar a personal de sala porque yo de aquella no sabía. Tenía una visión desde el punto de vista del cliente, había identificado la oportunidad, sabía lo que quería y sabía lo que quería como cliente. Y como yo no soy un turista raro ni un cliente raro, lo que hice fue crear un modelo de negocio que podía gustarle a más personas, ¿no? A raíz de ahí, es decir, aprendí a cocinar. Entonces tenemos que tener conocimientos no solo del sector, sino, una cosa fundamental, conocimientos de gestión de empresas. Es decir, cuando tú estudias turismo o estudias gastronomía o estudias alguna actividad de este estilo, posiblemente sepas mucho de eso. Pues puede ser un gran sommelier, puede ser un gran chef, pero ¿qué sucede con temas de liderazgo, de control de gestión, de finanzas, elementos básicos? Tenemos que formarnos ahí, ¿no? Entonces, lo primero son estos, son las aptitudes, ¿no? Lo siguiente son las actitudes, con C, cosa importantísima, más incluso que las aptitudes. Porque los conocimientos que no tenemos los podemos adquirir, podemos estudiar. Pero cuando tu comportamiento no es adecuado, cuando eres insolidario, cuando no crees en los equipos, cuando realmente no sabes o no tienes capacidad de liderazgo porque eres individualista, egoísta, etcétera, etcétera, eso es terriblemente difícil de corregir. Si llegas ahí teniendo esos defectos, pues difícilmente los vas a solventar, ¿no? Y el último pilar dentro de la pirámide del éxito son las habilidades, ¿no? Estas habilidades, pues como todas las habilidades, ¿no? Cuando queremos aprender algo, pues en muchos casos lo que tenemos que hacer es repetir, repetir, repetir hasta que realmente el cuerpo se hace a saber hacer algo, ¿no? Entonces hay habilidades de negociación, hay habilidades incluso de pensamiento visionario, ¿no? Es decir, no todos son visionarios de partida. Yo recuerdo quizás uno de los mayores errores que he cometido visionariamente en mi vida fue cuando vi el primer iPhone. Cuando me lo enseñaron, no sé, bueno, muchos de vosotros posiblemente seáis jóvenes y no os acordéis de esto, pero el iPhone nació en un momento que la tendencia en la telefonía era justo la opuesta. Los teléfonos eran cada vez más pequeñitos, más pequeñitos. Había algunos que era incluso difícil apretar los números de lo pequeñitos que eran, ¿no? Y en ese momento sale el iPhone con un tamaño así de grande y yo cuando lo vi dije, a estos de Apple se les fue la cabeza. O sea, el mundo no quiere teléfonos grandes, quiere teléfonos pequeños. Obviamente Steve Jobs pues tenía visión y él pensó en un concepto que yo en ese momento no había ni pensado, ¿no? Que era que íbamos a vivir conectados a Internet, ¿no? Entonces, y hoy vivimos conectados a Internet, ¿no? En ese sentido, cuando ves estas cosas, dices, pues eso se acaba aprendiendo, ves de errores, ves qué han hecho otros, ves por dónde se identifican oportunidades, ¿no? Entonces, todas estas habilidades, pues hay que fomentarlas, ¿no? En este sentido, y dando respuesta a lo que me preguntabas, ¿todo el mundo puede emprender? Obviamente no, pero eso no quiere decir que no puedas emprender hoy, no quiere decir que no puedas emprender después. Tenemos que hacer un autodiagnóstico, evaluarnos, es decir, qué aptitudes, qué actitudes y qué habilidades tengo. Y en ese sentido, reforzar aquellos elementos donde yo estoy fallando o donde tengo áreas de mejora, ¿no? Y a partir de que esté preparado, ¿no? Pues puedo emprender. A mí me sorprende a veces ver a alumnos míos de la universidad que te dicen, ¿qué quieres? Yo quiero emprender, quiero montar mi negocio, ¿no? Entonces, y dices, ¿cuándo lo vas a montar? No, ya.
Dice, no, que no te puedo las prisas. Dice, si tú quieres hacer algo de primeras, como digo, una de las cosas que tenemos que tener es conocimientos del sector. Entonces, primero trabaja un poco, ¿no? Trabaja, ten experiencia, identifica las áreas de mejora en el sector, ¿no? Y una vez que lo hayas hecho, ya tienes ese conocimiento adecuado para poder crear negocios en ese sector, ¿no? Entonces, no es que no lo puedas hacer hoy, no quiere decir que no lo puedas hacer nunca, es preparémonos. Si no tengo conocimientos del sector, aprendamos, estudiemos, leamos, ¿no? Y dentro de, pese a que yo soy una persona que me gusta mucho la educación formal, es decir, como decía Cendi, yo tengo 4 maestrías, estoy acabando mi doctorado, que con un poquito de suerte pues lo acabo antes de este verano, ¿no? Y me la paso estudiando, haciendo diplomados. Pero de verdad, si la gente piensa que lo que más gasto es en esto del tiempo, en esto de esta educación, no, lo que más gasto es en leer. Me paso la vida leyendo artículos, leyendo cosas que escriben otros, viendo casos de éxito. Entonces, hay una parte de educación no formal que es fundamental, ¿no? No es posible que llegues a hablar con un hotelero y que le preguntes cosas sobre hotelería y que no las sepa. Y que le digo, oye, ¿has visto las nuevas recepciones digitales? Dice, no, no sé de qué hablas. Digo, es que no estás leyendo ni las tendencias en la hotelería. Entonces, cuando estamos hablando de eso, tenemos que estar permanentemente informándonos y formándonos. Y con esto lograremos tener un perfil emprendedor. Sí, es algo que hemos hablado muchas veces, Víctor, que he tenido el gusto de estar colaborando contigo en proyectos y sé que toda esta visión que tú tienes se fundamenta en la práctica, en conocer muchísimos emprendedores, en que tú has contado tu historia también de cómo iniciaste con el restaurante, qué fue lo que hiciste. Y en mi caso, que a mí también soy emprendedora y tengo proyectos, creo que la ruta que acabas de plasmar es buenísima, sobre todo nos puede dar una brújula en el sector turístico. Veo muchas personas que dicen voy a montar una agencia de viajes, pero no han tenido la experiencia de comercializar un tour o simplemente diseñar un tour. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Creo que los conocimientos, como tú bien dices, se pueden adquirir. Las aptitudes son un poquito más difíciles, se trabajan, pero se pueden desarrollar. Y las habilidades, yo creo que también similar, inclusive pues hay personas que no tienen habilidades para dirigir un equipo, para tener liderazgo, para ser empáticos, para las cuentas, los números, que cómo se nos da en turismo que queremos hacer un negocio y odiamos las matemáticas o las finanzas. Ese es el cliché de muchos de nosotros. Y en mi caso, por ejemplo, yo tuve que meterme a aprender cosas de finanzas, a dominar cosas de contabilidad, de impuestos, todo este tipo de cosas, y después vas viendo que las vas adquiriendo y tal vez no eres el experto, pero al menos ya sabes si tienes una idea de cómo dirigir el negocio con todos esos fundamentos, ¿no? De repente yo me decía, ¿qué hago leyendo un contrato, no? Y después tuve que aprender a redactar contratos y después auxiliarme con un abogado también que me dijera, por aquí hacemos este ajuste. Después la orientación especializada es de lo mejor, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que empezar. Por aquí te paso algunas preguntas, comentarios que nos están mandando. Preguntaban que cuál era la serie Chef's Table, está en Netflix, la que comentabas del Sí, caso. sí. Se llama Chef Table. Chef Table. Y bueno, por aquí Juanpa Galaviz dice si sería un buen momento para emprender en este momento de transición en tecnologías, tomando en cuenta la situación actual de pandemia. No sé si quieres comentar un poquito de esto, Víctor. Sí. Mira, sin duda, hombre, la tecnología, los ciclos de vida tecnológicos cada vez son más cortos, ¿no? Entonces, cada vez una tecnología que sale al mercado dura menos. Pero ¿qué es lo único que sabemos en la tecnología? Que no va a parar de cambiar, ¿no? A mí me hace gracia hablar con mis hijos y que me digan que soy un viejo si tengo perfil en Face, ¿no? Cuando yo le digo, es que no manches, ya eres viejo si tienes perfil en Face y Face hace 3 días que nació, ¿no? O sea, pensad una cosa, ¿no? Bueno, obviamente por la experiencia que os dijo Sandy que tengo, pues podéis suponer que soy una persona algo mayor, ¿no? Tengo 51 años, ¿no? Yo acabé mi licenciatura en el año 92, ¿no? Y para que os hagáis una idea, Internet, tal cual lo conocemos, nació en el año 92, tal cual la conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo vi durante toda mi carrera, Internet no existió.
En el aula de informática de mi facultad había 40 computadoras, ¿no? Y éramos 200 personas, quiere decir que nos tocaba a una por cada 4, ¿no? La mirábamos como si fuera la Virgen de Guadalupe. O sea, porque era una cosa así, de decir, Dios, una compu, ¿no? Hoy, si no tengo internet, pues dejo de chambear, ¿no? Entonces, el mundo cambia y cambia muy rápido. Hay ciertas tecnologías que duran más, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los motores de los aviones llevan simplemente ahí, son lo que se llama innovación incremental, ¿no? O sea, hacen pequeñas modificaciones, pero el mismo motor de avión a reacción que se está usando hoy se usaba en los años 50 ya y en los años 40, con pequeños cambios. Entonces, hay unas innovaciones que son incrementales y otras que son disruptivas, ¿no? Internet fue disruptivo en el momento que nació. Hoy cambiaremos las redes sociales, cambiaremos algunas cosas dentro de los modelos, pero eso va a seguir funcionando. En ese sentido, hay tecnologías que hoy podemos desarrollar y que van a seguir funcionando y que pueden ser aprovechadas, y hay otras que posiblemente abandonemos, ¿no? Muchos de vosotros seguro que ni os acordáis de los vídeos, ¿no? De los cassettes de video, ¿no? Cuando de los cassettes de video se saltó a los DVDs y a los Blu-ray estos, la gente pensó, Dios, qué revolución. No, la revolución no vino de ahí, vino del streaming, vino de algo que ni esperábamos, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, en la comercialización de servicios turísticos, ¿no? Es decir, hoy, volviendo a lo que comentabas antes del tema de las agencias de viajes, ¿no? Hoy, pensar en agencias de viajes es un concepto complicado si no pensamos en receptivo. En receptivo obviamente van a seguir existiendo porque alguien opera los tours locales, al menos ahora. Quiero decir, aún estamos en unas claves de ese estilo, ¿no? Con todas las limitaciones, ¿no? Hace unos años me fui de viaje con mi hijo el mayor a Boston y en vez de contratar un tour, lo que hice, me bajé una de las guías que tiene el municipio de Boston, el ayuntamiento de Boston, la tiene en 15 idiomas, te bajas la guía, estás geolocalizado, vas caminando y te van diciendo por audio, te van diciendo dónde estás, qué estás haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sigue habiendo digamos, una oportunidad de negocio ahí. Ahora si me dices, no, es que voy a montar una agencia de viajes emisora para vender boletos de avión. Digo, a ti se te fue la cabeza en qué momento, ¿no? Es decir, nadie hoy compra boletos de avión en agencias de viajes, ¿no? Es decir, utilizamos OTAs, o sea, agencias por internet, utilizamos globalizadores, etcétera, etcétera. Entonces, hay que buscar dónde está el segmento de mercado. El turismo obligatoriamente es un sector que obliga a desplazarnos. No cabe la posibilidad de vivir una experiencia turística plena desde origen, ¿no? Y por mucho que Matarromera hoy esté haciendo experiencias virtuales, ¿no? Y te hace cata virtual y recorridos virtuales, ¿por qué lo está haciendo? Lo está haciendo porque quiere convertirse realmente en un referente para que después tú quieras ir a verlo. Entonces, hoy es fundamental esto. Hoy es fundamental que nosotros promocionemos y coloquemos experiencias muy atractivas en el mercado para que después el turista decida visitarnos, ¿no? La clave está ahí. Entonces, a nivel tecnológico, podemos ver que hay unas tendencias y eso... Hay un manual que hace el TEC de Monterrey que son de megatendencias, ¿no? Y después hay un montón de entidades que hacen megatendencias a nivel sectorial. Y podemos ver que hay una serie de megatendencias que se van a dar, ¿no? Quiero decir, la aplicación de la tecnología en los hoteles, por ejemplo, se va a dar sí o sí, a todos los niveles, ¿no? Lo que es la integración de todos nuestros sistemas, que entremos a una recámara de un hotel, a una habitación de un hotel y que nuestra compu se conecte directamente con la televisión, que podamos compartir nuestro Netflix, que podamos hacer un montón de cosas sin necesidad de tener que volver a poner un montón de cosas. Pues eso se está dando, ¿no? Como por ejemplo en Barcelona, un hotel donde las paredes son pantallas. Es toda una pantalla completa. Entonces tú decides, quiero ver una playa del Caribe, entonces te proyecta una playa del Caribe, estás como en la playa del Caribe. O quiero ver cualquier cosa, ¿no? Entonces la tecnología cada vez va a ir a más. En ese sentido, los desarrollos tecnológicos aplicados al turismo sin duda son interesantes. Ahora, ¿le vais a poder hacer la competencia a Booking, a Despegar.com, a Expedia? Pues posiblemente no. Igual el tema está en irse a otros segmentos de mercado, a otras necesidades que aún hoy no están satisfechas, ¿no? Algunas, por ejemplo, pasan por la integración.
tenemos que integrar servicios, ¿no? De un único punto de compra, ¿no? Esa idea de yo quiero tener un montón de información en un único lugar sin tener que ir desagregando. Pues posiblemente sí, ahí hay un montón de opciones en un montón de lugares. El tema del Big Data, importantísimo, importantísimo, ¿no? Es decir, la toma de decisiones basada en datos. Y los datos los podemos recoger de un montón de sitios. Unos son de pago, otros son gratuitos. Pero la integración de datos para la toma de decisiones, no estar pensando en yo creo que esto puede funcionar, no, sino recogemos valoraciones reales, segmentamos el mercado por comportamientos de compra y por opiniones vertidas en redes sociales. Todo eso hay muchísimo camino por andar. Si a esto le unimos la sostenibilidad, la sustentabilidad, si a esto le unimos tecnologías aplicadas para reducir las emisiones de CO2 y todo esto, esto se va a disparar. Entonces, la clave es analizar megatendencias, ¿no? Y después ser capaz de identificar dentro de tu segmento de mercado, de tu sector, de tu giro, de tu actividad, poder identificar qué cosas podemos hacer ahí, ¿no? Por aquí nos hace una pregunta súper interesante, Jessie Ledesma. Ella comenta si esto del valor aumentado a un producto, un destino, es una herramienta de innovación para incrementar las motivaciones para viajar o trasladarse. Porque ella después abajito comenta, teniendo en cuenta el contexto, deberían encontrar más motivaciones para viajar supongo que quisiste decir, etapas de tanta incertidumbre. O sea, está interesantísimo ese punto porque aquí está hablando que el valor agregado está en las motivaciones. ¿Tú qué piensas de eso? Ya lo hemos estado hablando en unos likes con Tony y con Jorge Zavala también en los likes pasados sobre acerca de provocar, de motivar. ¿Tú cómo ves esta tendencia, Víctor? ¿Y qué podemos hacer nosotros como emprendedores pues en esa pista que estamos viendo para este año? Sí, mira, hoy voy a decir algo que igual alguno de vosotros puede estar en contra de lo que voy a decir. Hoy, para mí, el tema no está en intentar que la gente viaje hoy. No está en intentar motivar a la gente para que le pierda el miedo al coronavirus. Todas las políticas de seguridad, todas las acciones que desarrollamos desde las empresas turísticas para intentar reducir los riesgos, hoy, digamos, son pequeños parches que le estamos poniendo a un sector que hasta que no se quite del medio el COVID, lo tiene muy complicado, muy complicado. Nada nos garantiza la seguridad hasta que no estemos inmunizados, nada. Creo que a partir de que estemos inmunizados nos vamos a olvidar del COVID. Se nos va a olvidar la mascarilla, obviamente se nos va a olvidar la distancia de seguridad, se nos va a olvidar todo este tipo de cosas. Entonces yo hoy creo que es el momento no tanto de generar motivadores para lograr un viaje hoy. Viaje que va a ser complicado en condiciones económicas difíciles, ¿no? Tanto para la empresa como para los particulares, sino está en diseñar productos y experiencias turísticas que sean realmente interesantes en un entorno que va a cambiar algunas cosas, ¿no? En ese sentido, ¿quién puede aprovechar hoy las oportunidades hoy? ¿Quién puede trabajar en temas de motivación hoy? Pues pueden trabajar aquellos productos o experiencias turísticas que ya tienen características válidas para un momento de pandemia, ¿no? Hace unas semanas visité un viñedo y resulta que hablando con el propietario del viñedo me decía que están teniendo más gente que antes de la pandemia, ¿no? Claro, si lo piensas es lógico. Nosotros visitamos un viñedo donde no tenemos contacto con nadie. Estamos paseando, el recorrido lo haces en el grupo con el que vas, ¿no? Solo tienes el contacto con el guía, con el sommelier y demás, o con el enólogo. Entonces no te relacionas, el espacio es al aire libre. Entonces incluso tiene varios restaurantes, entonces comes en uno de los restaurantes que comes separado. Entonces, claro, se dan las condiciones para que eso sea un producto que hoy esté funcionando para la gente que quiera viajar, ¿no? Entonces, trabajar sobre el tema del producto aumentado me parece interesante, pero me parece interesante no en esta situación de pandemia, me parece necesario siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hay modelos turísticos que están acabados. Y hay modelos turísticos, y ojo, y esto es un aviso importante, hay modelos turísticos que están acabados hoy, aunque parezcan exitosos hoy. Es decir, la mitad del turismo que recibe México lo recibe a través de Cancún y Playa del Carmen, ¿no? Y de la Riviera Maya, ¿no? La mitad. Bueno, pues la parte de Cancún es un modelo turístico que como no se reinvente, está muerto.
Es un modelo turístico que sigue manteniendo turistas gracias a bajadas en los precios. Está compitiendo porque al final pensemos, un resort de Cancún, ¿contra quién compite? Pues compite contra todo el turismo de sol y playa, contra todo, todo. Entonces, y es un modelo que hoy, si no se reinventa, va a ir hacia abajo. Y ojo, que México puede aprender, porque esto ya le pasó en Acapulco. Entonces, a Cancún le va a pasar. No es lo mismo cuando hablamos de la Riviera Maya, no es lo mismo Tulum, por ejemplo, no es lo mismo Bacalar, no es lo mismo otros destinos dentro de Quintana Roo, que sí que han hecho derivadas más interesantes, ¿no? Entonces, el único modo de reinventarse en el ciclo de vida, cuando Butler habla del ciclo de vida, del producto y de los destinos, llega un momento donde tenemos que darnos cuenta que tenemos que reinventarnos. Y el único modo de reinventarnos es generar más valor, generar actividades complementarias, generar conceptos de turismo diferentes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hoy y siempre es necesario trabajar en eso y es la única alternativa para que el turismo se mantenga. Buenísimo, Víctor. También por acá, en otra de nuestras páginas que estamos transmitiendo de expertos en turismo, nos pregunta Dulce, para ti, ¿cuáles son las megatendencias del turismo en México? Más que del turismo en México, son las megatendencias del turismo en general, ¿no? O sea, no, y ahí lo que tenemos que ver es en qué medida México se puede ajustar o puede aprovechar estas megatendencias, ¿no? Hay una megatendencia, digamos, que tiene que ver con el desarrollo del turismo cultural y dentro de este, pues todas las derivadas del turismo cultural, ¿no? Estamos hablando del turismo gastronómico, estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Los foodies están disparadísimos, disparadísimos, ¿no? Y son, ojo, el foodie es una persona que gasta un montón de dinero a la hora de realizar viajes. Y no quiere decir que solo coma en restaurantes con 3 estrellas Michelin. Un foodie es el que va a un determinado destino y vamos a Guadalajara y buscas dónde están las mejores tortas ahogadas, ¿no? Y quieres vivir como local, ¿no? Que es otra tendencia que se está viendo, ¿no? En ese sentido, eso es bien interesante. Otra tendencia es el tema del turismo familiar, ¿no? Tenemos hoteles para dejar a los perros, ¿no? Entonces tú te vas de viaje y puedes dejar tu perro atendido. Pero todavía no existen los hoteles para dejar a los niños, ¿no? Bueno, sí, le llaman abuelos, ¿no? Que es tú colocas a tus hijos con tus abuelos y digo, con tus padres y te puedes ir a viajar, ¿no? En ese sentido, cada vez vemos a más familias que viajan juntas, ¿no? Y eso requiere de la creación de productos y experiencias turísticas adaptados para ellos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo una ruta del tequila yendo con niños? ¿Cómo puedo hacer yo una ruta del mezcal, una ruta del vino, una ruta de las cervezas si viajo con niños, ¿no? Entonces necesito que las empresas desarrollen actividades para ellos. Tenemos un caso muy exitoso en el caso español, por ejemplo, en La Rioja. La bodega de Vivanco tiene un producto específico que se llama Vivanco Kids, que ha sido capaz de estructurar en una experiencia no turística un producto específico para niños muy interesante, ¿no? Que hace que los papás y los niños disfruten de la experiencia, ¿no? Generando un cruce de ventas bien interesante. Para contaros solo el detalle, cuando estás haciendo Vivanco Kids, si vas con los niños tienen un taller de pintura donde ellos pintan unas etiquetas, ¿no? Pintan 6 etiquetas para 6 botellas, ¿no? En el momento que se vuelven a encontrar los padres y los niños, porque los padres hacen su recorrido y los niños se quedan en el taller, ¿no? Haciendo muchas cosas, ¿no? Pues en ese momento tu hijo te da las 6 etiquetas pintadas por ellos, ¿no? Obviamente, ¿dónde te las da? En una tienda donde te venden 6 botellas que no tienen etiqueta. Entonces te dicen, si quieren, le podemos poner las etiquetas en la botella y se las lleva. ¿Qué hace todo el mundo? Se compra las 6 botellas, ¿no? Entonces, no solo han vendido el tour, no solo te han vendido la degustación, no solo te han vendido la comida que vas a hacer allí, aún a mayores te venden las 6 botellas de vino que te llevas. Botella que obviamente vas a utilizar en tu casa cuando tengas una cena con amigos y les vas a decir, oye, esta la etiqueta la pintó mi hijo, fíjate tú que fuimos a no sé dónde, ¿no? Entonces, hay que pensar en ese tipo de estructuras. Otra, el turismo de naturaleza, ¿no? La sustentabilidad, pero la real, la real. Es cierto que hoy los turistas, muy poquitos, toman decisiones de compra basadas en esto, ¿no? Responderos vosotros, todos los que estáis. ¿Quién de vosotros ha pagado la huella de carbono en una compañía aérea? Cuando hoy prácticamente todas te permiten pagar la huella de carbono. Te están vendiendo un boleto de avión en $1.100 y te dicen, si quieres pagar por tu huella de carbono, paga $60 más.
Yo personalmente no conozco a nadie que le haya dado, sí, por favor, cóbrame 60 más, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a día de hoy no es un factor determinante en el proceso de compra, pero lo va a ser porque es necesario. No hay desarrollo si no hay desarrollo sustentable. No podemos cargarnos el país, ¿no? No podemos acabar con los recursos, ¿no? Esa es otra mega tendencia interesantísima, ¿no? Después hay más, ¿no? Mujeres que viajan solas, por ejemplo, es un tema que cada vez es más importante. La tecnología aplicada a todo el proceso de viaje, a todo. Desde la parte de inspiración hasta la parte de reserva, hasta la parte de ejecución del viaje, a todos los niveles, ¿no? Y después hay temas tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de Ámsterdam, el aeropuerto tiene más de 1.300 antenas de Wi-Fi, lo que permite una geolocalización completa. Ellos saben exactamente que estás a 1 metro de esta tienda que vende esto. Entonces, en ese momento todo eso se utiliza para fomentar las ventas cruzadas, ¿no? Entonces, hay un montón de temas, hay un montón de tendencias que van a ser desarrolladas y más que van a estar apareciendo, ¿no? Oye, empezaste a platicar de todo esto y yo veo corazones en todo el live, así es que creo que le están gustando mucho las ideas que estás compartiendo. Esto ayuda mucho a los emprendedores porque obviamente lo que nosotros necesitamos son como casos de referencia justamente para tener más idea y poder aterrizar. Hay mucha gente que me escribe, me dice, bueno, quiero tratar de emprender. El tip también que yo les doy es identifiquen realmente cuál es el problema. Víctor aquí nos dio, si no estoy mal, Víctor nos diste 3 pilares para poder emprender, o sea, conocimiento, habilidades y aptitudes. Entonces, de ahí hay que identificar qué es lo que nos hace falta o cómo lo podemos trabajar y ya entonces pedir ayuda, porque de repente también como emprendedores estamos desesperados y lo que queremos hacer es tener la respuesta correcta a la primera y emprender, como lo vieron en el live pasado con Jorge Zavala, es un tema de darnos de topes, pero sobre todo prototipar para poder llegar a una experiencia. Si tienes en este momento un viñedo que de repente yo los veo, tú y yo, Víctor, que hemos trabajado en enoturismo, vemos que hay cierta pues parálisis y de repente lanzan el producto, luego lo retiran. Creo que inclusive sería hasta bueno estar lanzando. Hay otros viñedos que sí son muy activos, por ejemplo, en Querétaro y en Guanajuato veo mucha actividad en viñedos, aún con la pandemia, y seguramente lo hay en otras partes del país, pero hay otras que definitivo no están haciendo del todo, o tienen miedo, lo cual es normal, ¿no? También es normal. Víctor, hay un tema también que por tiempo lo voy a tocar rapidísimo, pero ante la escasez de créditos, tú sabes que ahorita hay también una ola de revolucionarios en redes sociales que dicen, bueno, es que no nos dan créditos, no nos dan apoyo, no nos dan, y que no hay incentivos también, todo este tipo de cosas. Creo que si algo nos ha enseñado también el modelo startup es empezar con lo que tenemos y no fijarnos en lo que nos hace falta. ¿Tú aquí qué puedes recomendar? ¿Tienes algún caso de éxito u otra experiencia que hayas visto? Estas personas o esta empresa turística lo hizo con lo que tenía y de ahí fue creciendo orgánicamente en lugar de a lo mejor ir a pedir un crédito. Mira, volviendo un paso atrás, decía al principio que al final el emprendimiento se basa en 3 cosas, ¿no? En el emprendedor, en la idea y en los recursos, ¿no? En esos son los 3 elementos. El emprendedor es el que tiene que tener aptitudes, actitudes y habilidades, ¿no? Después pasando al tema de la idea, ¿no? Porque emprender es, yo puedo ser bien bueno como persona, puedo creer que tengo un perfil emprendedor, ¿no? Que es el momento en el que puedo saltar, pero necesitamos identificar la idea, ¿no? Esta idea de negocio, ¿no? Y de la idea de crear a la idea de negocio hay muchos pasos, ¿no? La idea de crear es simplemente el deseo de crear un negocio, ¿no? Pero de ahí a la idea de negocio, y tenemos un modelo bien sencillito, pero que nos permite mucho hacer un pequeño diagnóstico sobre lo que sucede, ¿no? Si utilizamos un formato de Canvas, por ejemplo, ¿no? En el de con esto, con 9 pasitos, somos capaces de visualizar una idea de negocio, ¿no? En ese sentido, para las ideas, lo que es importante es identificar las fuentes de las ideas, ¿no? ¿De dónde provienen las ideas de negocio, ¿no? Muchas de ellas provienen de experiencias vividas por nosotros.
Hemos estado en otro lugar, hemos visto algo que nos gusta y decimos, esto funcionaría en el lugar donde yo voy. Hemos vivido, por ejemplo, o hemos detectado una necesidad nuestra no satisfecha. Hemos escuchado a clientes que dicen que algo no les satisface. Hemos visto a proveedores o hemos visto unos procesos de compra que no están funcionando. Hemos visto un montón de temas. Hemos escuchado a un montón de gente hablar de oportunidades de negocio que pueden ser explotadas. Entonces tenemos que buscar esa idea, ¿no? Y si utilizamos la técnica del scamper, ¿no? Una técnica que nos permite madurar la idea, ¿no? Ampliando, reduciendo, modificando, etcétera, nos puede llevar de la idea de crear a la idea de negocio, ¿no? Entonces, primero pensemos bien en las ideas, y las ideas, de verdad, pensemos fuera de la caja. Entonces, la idea no es copiar lo que otros han hecho, Víctor, creo que te estamos perdiendo en tu señal. ¿Nos puedes escuchar? Ahí estamos. Hola, os decía, no sé si Aquí estamos, ¿eh? Yo sí te os decía escucho. que yo también. Súper, adelante. Dale, seguimos en vivo. Bien, os decía, yo tengo una cuñada que es chef chocolatera, ¿no? Estudió en el Cordon Bleu de París, tiene mucha experiencia, realmente hace unos bombones entendido por chocolate, hace unos bombones espectaculares, ¿no? Y lleva algunos años con su negocio, ¿no? Sorprendentemente, ¿dónde ha tenido más éxito? Ojo, el chocolate es el producto premium de ella, utiliza unas coberturas excelentes y demás. Bueno, desde hace unos meses, pues se ha dedicado a producir estas bolas de chocolate, que son redondas, que le echas leche, se abren y salen estas cosas, ¿no? Las chocobombas. Las bombas estas de chocolate. Bueno, pues el exitazo de ello fue eso. No fue el producto premium, no fue nada de esto, no. Fue un producto distinto donde resulta que, ojo, ¿de qué se aprovecha? Se aprovecha de una moda general. Ella no publicitó las bombas vienen prepublicitadas, ¿no? Entonces hay veces que no es por vender el mejor producto, el de mejor calidad, no vas a tener éxito. Entonces hay otros que el mercado tiene un espacio y en ese nos metemos, ¿no? En ese sentido, trabajando sobre el tema de las ideas es importantísimo, ¿no? Y pensar fuera de la caja. O sea, hacer las cosas como otros no lo hacen, ¿no? Lo último es el tema de recursos, por el que me preguntabas, ¿no? Obviamente, para montar un negocio necesitamos ciertos recursos, ¿no? Si no tengo nada, si no tengo absolutamente nada, ni un peso, pues es muy difícil que podamos iniciar ninguna actividad. Pero la realidad es que siempre tenemos algo. Y os voy a poner un ejemplo de un caso de éxito. Hace unos años estaba dando un curso de emprendimiento y en el curso llegó dos chicas que querían crear una empresa de catering para hacer comidas para colegios. Entonces, analizando el modelo de negocio, ¿no? Bueno, primero el mercado meta lo tienen claro, la oportunidad de negocio estaba, ¿no? La técnica de ventas la tenían clara, todo el modelo estaba muy claro, pero ¿en dónde fallaban? Fallaban en los recursos. Resulta que no tenían dinero para pagar la inversión más elevada, que era la cocina. Entonces empezamos a pensar, dijimos, oye, ¿cómo podemos pensar de un modo distinto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un catering sin cocina? Entonces empezamos a analizar todo el proceso, ¿no? Y dijimos, oye, ¿tú cuándo vais a necesitar la cocina? Bueno, deciros una cosa, ellas tenían todo lo que es el material de cocina y tenían la camioneta para transportar la comida, ¿no? Solo les faltaba la cocina. Entonces dijimos, oye, ¿cuándo necesitas la cocina? Para montar un catering para colegios, ellas necesitaban la cocina de lunes a viernes a mediodía. Entonces lo primero que pensamos fue, ¿existe alguna cocina que no se utilice entre semanas a mediodía? Y nos dimos cuenta que sí, que son las empresas de eventos, las que hacen bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Estos utilizan solo las cocinas los viernes de noche
y los sábados y los domingos. Entonces, la solución fue, oye, pues habla con una empresa de eventos y que ellos te renten la cocina. En vez de hacer tú la inversión, pasas a convertir de un gasto fijo, lo conviertes en variable, ¿no? Pasa una renta, ¿no? Réntales la cocina entre semana. Bueno, al final lo hicieron. Lo único que tuvieron que invertir dentro de ese restaurante fue crear una cámara de frío separada. Porque ellas utilizaban su cámara de frío, utilizaban durante toda la semana y el fin de semana almacenaban de nuevo todo lo suyo ahí y la cocina, el restaurante de eventos funcionaba así, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando no tenemos recursos o tenemos dificultad de acceso a recursos, pues tenemos que pensar en esa clave, es decir, ¿cómo puedo solventar esto? Otras veces pasa por la búsqueda de socios, en cualquiera de sus formatos. Sea un crowdfunding, por ejemplo, funding, que es que busquemos fondos de microinversores. Por ejemplo, hay un montón de portales en México de crowdfunding, ¿no?, que nos pueden ayudar a ser amigos o a ser empresas, business angels que nos pueden estar apoyando, etc. Obviamente, lo que no se vale es lo que me pasa con algunos emprendedores cuando hablo. Dicen, no tengo recursos, pero no quiero socios. Les digo, no manches, entonces, ¿qué quieres, no? O dicen, sí, yo quiero socios que metan la lana, pero que no manden. Dicen, no, si yo si estoy financiando tu empresa, obviamente tengo que tener cierta capacidad de decisión. Entonces, cuando no lo tenemos todo, tenemos que ver a qué estamos dispuestos a renunciar. Algunas veces, y utilizando esta técnica de Scamper, ¿no?, pues nos da ideas, podemos reducir nuestro modelo de negocio y empezar desde más abajo, desde más pequeñito, y a partir de ahí poder ir escalándolo, ¿no? Pero obviamente, cuando nosotros vamos a buscar financiación, tenemos que tener un modelo que en sí sea viable, ¿no?, en todos los términos, ¿no? Esa técnica de Scamper inclusive la estuvimos practicando contigo en la creación de experiencias y en la generación de producto, y es súper interesante porque te obliga a pensar qué es lo que sí puedes como reutilizar, qué es lo que necesitas realmente, qué es a lo mejor lo que definitivo lo tienes que eliminar dentro de tus recursos o que te esté estorbando. Entonces, al menos te sitúa, te da una brújula de cómo arrancar. A mí me da mucho gusto ver emprendedores en el turismo que de alguna manera están generando sus propias experiencias, desde un guía de turista que inclusive dice, híjole, mi emprendimiento soy yo solo, ¿no? Porque de repente decimos emprender, bueno, y nos imaginamos el edificio de 100 pisos, pero realmente un emprendedor es una persona que propone, que tiene iniciativa, liderazgo en cierto aspecto y que genera una propuesta o una solución a algo. Entonces, todos estos guías de turista que se están inclusive reinventando para poder aprovechar, digamos, todos sus conocimientos y experiencias en generar ellos mismos sus productos y no tanto ser contratados tampoco por una turoperadora o una agencia de viajes local. Entonces, las posibilidades son infinitas. Yo creo que tenemos bastantes ideas para poder aprovecharlas, mi estimado Víctor. Y pues bueno, a manera de cierre de charla, yo creo que hacemos una conclusión sobre el tema de emprendimiento y turismo en el 2021. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esta parte de que el turismo se ve todavía un poquito... ¿cómo poder decirlo? Pues sí, siguen en esta negación de viajar, pero hay gente que sí quiere viajar, o sea, todos nos estamos ya también volviendo locos porque no hay cines, no hay parques, en algunas ciudades los semáforos están en color rojo completamente, y está sucediendo que el negocio del entretenimiento, donde está el turismo, pues está en declive. Entonces, ¿qué último consejo o recomendación puedes darnos para todas las personas que están empezando o que dicen, oye, pues yo estoy estudiando ya la carrera de turismo, yo llevo años en esto, me cuesta trabajo reconfigurarme? ¿Qué puedo hacer y cómo lo puedo aprovechar? ¿Qué mensaje nos das para también dar un poco de aliento y esperanza a todas esas personas? Mira, yo os diría, primero que las oportunidades siempre están ahí. Lo único que tenemos que ser capaces de ser creativos, ¿no? Y pensar de otro modo, ¿no? Entonces, si yo soy guía de turistas, oye, ¿cómo puedo seguir siendo guía de turistas sin tener contacto con el turista? Bueno, sin duda, pues hay oportunidades, ¿no? Y hay veces que trasladamos modelos que han aparecido para otras cosas. ¿Va a aparecer el Uber de los guías de turistas? Pues posiblemente sí.
Posiblemente a alguien, llegado un momento, se le ocurra crear una plataforma como Uber, si no existe ya, que igual ya existe. Una plataforma como Uber de guías de turistas. Pero también podemos pensar, oye, ¿y qué pasa si yo creo un modelo de Turibus donde realmente la explicación está en tu teléfono? ¿O qué puede pasar si, entonces, hay veces que la propia modificación, ¿no? Pensar no tiene costo. O sea, podemos imaginarla y después puede ser que no funcione, pero la podemos imaginar. Es decir, oye, tú quieres recibir cenas de un chef de primer nivel en tu casa. Bueno, pues ya hay gente que te lo hace, ¿no? Y lo hacen, ¿por qué lo hacen? Porque hasta hoy, como la gente no va a los restaurantes, tenemos que repensar cómo seguir teniendo ese posicionamiento. Entonces, existen muchísimas oportunidades, ¿no? Algunas son de explotación inmediata, ¿no? Inmediata. Es decir, hoy podemos seguir vendiendo tours en bicicleta, tours a caballo, tours de muchos modos y los podemos seguir haciendo y diseñando empresas que hagan eso, ¿no? Y hay otras que van a ser vendibles después. O sea, no ahora mismo, porque ahora mismo en esta situación de pandemia, pues hay algunas actividades que no van a funcionar, pero hay otras que sí que pueden funcionar ahora y otras funcionarán después. Entonces, aprovechemos este tiempo. ¿No? Estuvimos trabajando en el Estado de México con todos los pueblos mágicos. Y yo creo que a las participantes en el proyecto se los dije muchas veces. Dije, mira, estamos en el momento de hacer lo importante y no lo urgente, porque lo urgente ya no está. No tenemos turistas en los hoteles, no tenemos turistas en las turoperadoras. Entonces, reinvéntate hoy, que tienes el tiempo de planificar, de analizar, de repensar. Entonces, hoy aprovechemos mucho para pensar, mucho. Y digamos, ¿qué modelo de turismo queremos desarrollar y dónde me quiero yo meter dentro de ese modelo? Pero las oportunidades turísticas en México son inmensas. Entonces el tema es preparémonos para que en el mes de agosto, septiembre estemos listos y no que no llegue agosto, septiembre, octubre o llegue el 2022 y en ese momento digamos, no manches, es que no hice nada, voy a estar vendiendo lo mismo que vendía. Eso sería el error. Entonces aprovechemos ahora, sin prisas, y podamos repensarnos, ¿no? Y redefinir un nuevo modelo de desarrollo turístico, ¿no? Excelente, querido Víctor, pues qué gusto, la verdad, por aquí muchos saludos de Jalapa, de Puebla, nos preguntaban también sobre el turismo naranja. Sí, efectivamente tuvimos una conversación con Alejandro López, también las semanas pasadas, ahí les puse la liga también para que vean esa conversación y sigan informándose de todo esto. Víctor, pues para despedir ya el live, te voy a hacer el juego de piensa rápido al decirte una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás listo? Venga. Muy bien. México. Diversidad. Turismo. Desarrollo. Emprendimiento. Pasión. COVID-19. Que se acabe. Bueno, a todos nuestros invitados, gracias por estar aquí. Créanme que Víctor es precisamente una de las personas más apasionadas que conozco en el tema de emprendimiento. Él ha tenido muchas experiencias y estoy segura que les puede ayudar muchísimo a ustedes en sus proyectos. Víctor, si alguien quisiera contactarte, pedirte apoyo, pedirte un curso, pedirte una consultoría, ¿dónde y cómo lo pueden hacer? Sí, mira, les puedes compartir si puedes mi celular, que me pueden marcar. Siempre digo que prefiero el celular que el correo electrónico porque tengo un montón de correos sin leer. Entonces se me pasa así. Y preferiblemente un WhatsApp. Y directamente cuando pueda yo les contesto. ¿Vale? Perfecto. Claro que sí. ¿Quieres que se los pase en inbox? Sí. O lo publicamos, como tú gustes. Sí, públicalo. Perfecto. Enseguida se los pongo aquí en los comentarios para que podamos discutir. Él tiene muchísima apertura, ha trabajado en muchos proyectos de producto, de rutas. De verdad que es una persona que admiro mucho porque la verdad su visión te cambia completamente en otros panoramas y para mí ha sido un gusto también estar colaborando contigo, Víctor. Chicas y chicos, pues nos vemos el próximo live de viernes. Si mal no estoy con las fechas, aquí estoy abriendo rapidísimo el calendario. Ya vamos a estar en el mes de febrero, ya va a ser 5 de febrero, pero vamos a seguir con estos temas, al menos en lo que encontramos la manera de que todo esto vaya caminando de manera más positiva, porque sí hay mucha incertidumbre, la gente sigue pidiéndonos información y sigue pidiéndonos estas intervenciones,
Y yo les agradezco, porque si no hubiera reproducciones y si no hubiera vistas, pues ¿qué sentido tendría seguirlas haciendo? Así es que ya saben, les voy a poner también aquí mis redes sociales, el canal de YouTube está igual que la página, como Sandy Diller, y les pongo también mi Twitter, mi Instagram, donde me pueden contactar. De repente los inbox en Facebook se me van porque no me da la alerta, entonces es más fácil que me contacten directamente por Twitter o por Instagram, ahí es mucho más rápido. Así es que les mando un abrazo a todos, nos vemos. Víctor, nuevamente te mando también a ti un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego, chao a todos.